¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos, esto es Codiguito Bueno y espero que os encontréis de maravilla. Yo estoy perfectamente. Mirad, vamos a continuar con la lectura de nuestro libro, Arquitectura Limpia, y vamos a darle hoy cañita a al número 20. Reglas de negocio. Es un capítulo muy cortito, de verdad. No tiene mucho, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que en todos los capítulos siempre hay algo interesante. Venga, vamos al lío. Reglas de negocio. Si vamos a dividir nuestra aplicación en reglas de negocios y plugins, será mejor que comprendamos bien lo que son realmente las reglas de negocio. Resulta que las hay de distintos tipos. Propiamente dichas, las reglas de negocio son reglas o procedimientos que generan o ahorran dinero para la empresa. Hablando de forma muy estricta, estas reglas generarán o ahorrarán el dinero a la empresa, independientemente de si se implementan en un ordenador. Generarán o ahorrarán dinero incluso si se ejecutan manualmente. El hecho de que un banco cobre un N% de interés por un préstamo es una regla de negocio que genera dinero para el banco. No importa si un programa informático calcula el interés o si lo hace un empleado con un abaco. Esa calculadora súper antigua, ¿no? de las bolitas, el abaco. Vale. Llamaremos a estas reglas de negocio fundamentales porque son fundamentales para el propio negocio y existirían incluso aunque no hubiera un sistema que las automatizara. Las reglas de negocio fundamentales suelen requerir información con la que trabajar. Por ejemplo, nuestro préstamo necesita un balance de préstamo, una tasa de interés y un plan de pagos. Llamamos a esta información información fundamental. Es el tipo de información que existiría aunque el sistema no la automatizara. Las reglas fundamentales y la información fundamental están inextricablemente unidas, por lo que forman un buen candidato para un objeto. Llamamos a este tipo de objeto entidad. Entidades. Por ejemplo, la figura 21, este pequeño UML que tenemos por aquí, el de Loan, muestra el aspecto que tendría nuestra entidad de préstamo Loan como una clase, en este caso UML. Tiene 3 elementos de información de negocio fundamentales y presenta 3 reglas de negocio fundamentales, como su interfaz. Ahí lo vemos. Cuando creamos este tipo de clases, estamos reuniendo el software que implementa un concepto fundamental para el negocio y separándolo del resto de asuntos en el sistema automatizado que estamos creando. Esta clase se sitúa como representante del negocio. No le afectan asuntos relacionados con bases de datos, interfaces de usuario o frameworks de tercero. Podría servir al negocio en cualquier sistema, independientemente de cómo se presente ese sistema o cómo se almacene la información o cómo se organizan los ordenadores del sistema. La entidad es puro sistema y nada más. Puede que le preocupe que lo haya llamado clase. No se preocupe. No tiene que utilizar un lenguaje orientado a objetos para crear una entidad. Lo único necesario es unir la información del negocio fundamental y las reglas de negocio fundamentales en un único módulo de software separado. No tiene por qué ser una clase. Casos de uso. No todas las reglas de negocio son tan puras como las entidades. Algunas generan o ahorran dinero para el negocio definiendo y limitando el modo en el que funciona un sistema automatizado. Estas reglas no se utilizan en un entorno manual, porque solo tienen sentido como parte de un sistema automatizado. Por ejemplo, imagine una aplicación que utilicen empleados de un banco para crear un nuevo préstamo. El banco puede decidir que no quiere que los empleados ofrezcan estimaciones de pago del préstamo hasta que la puntuación del crédito del candidato sea de 500 o más alta. Por este motivo, el banco puede especificar que el sistema no procederá a la pantalla de estimación de pagos hasta que la pantalla de información del contacto haya sido cumplimentada y verificada y se confirme que la puntuación del crédito supere la cifra de corte. Este es un caso de uso. Un caso de uso es una declaración del modo en el que se utiliza un sistema automatizado. Especifica la entrada que debe aportar el usuario, la salida que se devolverá al usuario y los pasos de procedimiento implicados en la producción de esa salida. Un caso de uso describe las reglas de negocio específicas de la aplicación, al contrario de las reglas de negocio fundamentales de las entidades. En la figura 22, y la tenemos, esta tarjetita tan maja, muestra un ejemplo de caso de uso. Observe que en la última línea mencionada al cliente es una referencia a la entidad cliente que contiene las reglas fundamentales de negocio que gobiernan la relación entre el banco y sus clientes. Los casos de uso contienen las reglas que especifican cómo y cuándo se invocan las reglas de negocio fundamentales de las entidades. Los casos de uso controlan el baile de las entidades, ¿no? Organizan un poquito. Observe también que los casos de uso no describen la interfaz de usuario, más allá
de especificar informalmente los datos que llegan a la interfaz y los datos que vuelven a través de la interfaz. Desde el caso de uso es imposible decir si la aplicación se presenta en la web o en un cliente grueso, o en una consola o en un servicio puro. Es muy importante, esto es muy importante. Los casos de uso no describen cómo se presenta el sistema al usuario. En lugar de eso, describen las reglas específicas de la aplicación que gobiernan la interacción entre los usuarios y las entidades. El modo en que la información entra y sale del sistema es irrelevante para el caso de uso. Un caso de uso es un objeto. Tiene una o más funciones que implementan las reglas de negocio específicas de la aplicación. También tiene elementos de datos que incluyen la información de entrada, información de salida y las referencias a las entidades adecuadas con las que interactúa. Las entidades no conocen los casos de uso que las controlan. Este es otro ejemplo de la dirección de las dependencias que siguen el principio de inversión de dependencia. Los componentes de alto nivel, como las entidades, no saben nada de los conceptos de bajo nivel, como los casos de uso. Al contrario, los casos de uso de bajo nivel conocen las entidades de alto nivel. ¿Por qué las entidades son de alto nivel y los casos de uso de bajo nivel? Porque los casos de uso son específicos a una aplicación y, por lo tanto, están más cerca de las entradas y salidas. Las entidades son generalizaciones que se pueden utilizar en muchas aplicaciones diferentes, por lo que están más lejos de las entradas y salidas del sistema. Los casos de uso dependen de las entidades. Las entidades no dependen de los casos de uso. Modelos de petición y consulta. Los casos de uso esperan información de entrada y producen información de salida. Sin embargo, un objeto de caso de uso bien formado no debe tener idea sobre el modo en que la información se comunica al usuario o a otro componente. Desde luego, no queremos que el código de la clase de uso sepa de HTML o SQL. La clase de uso acepta estructuras sencillas de petición de información de su entrada y devuelve sencillas estructuras de datos como salida, ¿no? De primitivos normalmente, obviamente. Estas estructuras de datos no dependen de nada. No derivan de interfaces de framework estándares como HTTP Request y HTTP Response. No saben nada de la web, ni comparte ninguno de los adornos de la interfaz de turno. Esta carencia de dependencias es fundamental. Si los modelos de petición y respuesta no son independientes, los casos de uso que dependen de ellos estarán indirectamente unidos a la dependencia a las dependencias que los modelos lleven consigo. Pueden verse tentados a hacer que estas estructuras de datos contengan referencias a objetos de la entidad. Puede pensar que esto tiene sentido porque las entidades y los modelos de petición-respuesta comparten mucha información. Evite esta tentación, ¿no? El propósito de estos dos objetos es muy diferente. Con el tiempo cambiarán por razones muy diferentes, por lo que al unirlos de cualquier modo vulnera los principios de cierre común y de responsabilidad única. El resultado será un montón de datos trampa y muchos condicionales en su código. Ostras, eso yo lo he vivido un montón, ¿eh? En CQRS, por ejemplo, esto tiene un mejor encaje esta parte, ¿no? Conclusión. Las reglas de negocio son la razón por la que existe el sistema de software. Son la funcionalidad central. Contiene el código que genera o ahorra dinero a la empresa. Son las joyas de la familia. Las reglas de negocio deben ser inmaculadas y no verse manchadas por preocupaciones menores. Las reglas de negocio deben de ser el código más independiente y reusable del sistema, ¿no? Nuestro core, nuestro application y domain, eso. Vale, pues este era el capítulo número 20. Estos últimos capítulos, la verdad es que ya empiezan a ser súper interesantones. Y el 21 aún pinta mejor, ¿eh? Arquitectura que grita, se llama. Veremos cuando lleguemos, será pronto. Un saludote. Chao, chao.